26 segundos de agonía quedaron registrados en una llamada al servicio de emergencias. No fue solo un grito de auxilio, sino la firma sonora de sus verdugos grabada en la oscuridad. Elodie Kulik murió, pero su teléfono se convirtió en el testigo principal. ¿Cómo pudo un rastro de audio reconstruir el perfil de un asesino que la justicia tardó 10 años en identificar? 22 de noviembre 3:12 de la madrugada. El Centro de Coordinación de Emergencias de la capital registra una entrada de audio desde un teléfono móvil. 14 segundos. Ese es el tiempo que separa la vida de la estadística forense. La voz al otro lado pertenece a Elena Rivas, una analista de sistemas de 29 años. No hay gritos, no hay una dirección clara. Solo se escucha una respiración errática y un zumbido metálico persistente que asfixia el resto del ambiente. La llamada se corta abruptamente. Cuando la policía derriba la puerta de su apartamento 3 horas después, el escenario es gélido. No hay señales de lucha. No falta dinero. El cuerpo de Elena yace en el centro del salón, pero el agresor ha desaparecido sin dejar un solo rastro biológico, ni una fibra, ni una huella dactilar. Nadie lo vio venir. La investigación se estanca en un callejón sin salida hasta que el archivo de audio llega al laboratorio de acústica forense. Aquí, la realidad no se mide en metros, sino en hercios. Los peritos inician un análisis espectrográfico milimétrico. El espectrograma es un mapa visual del sonido. En él, cada ruido deja una cicatriz única sobre el eje de frecuencias. El equipo busca lo que el oído humano es incapaz de procesar entre el ruido de fondo y la estática de la red telefónica. El primer hallazgo es desconcertante. Bajo el llanto de la víctima existe una frecuencia constante de 50 hercios. Es el rastro eléctrico de un motor, un ventilador o quizá un transformador defectuoso. Pero hay algo más, algo oculto en los armónicos de la voz de Elena. Los técnicos aplican filtros de cancelación de ruido. El proceso es lento, agónico. Al eliminar las capas de interferencia, surge una anomalía en el espectro. Una vibración mecánica que no debería estar allí. Es una laringe humana. El análisis revela que, en los últimos 3 segundos de la grabación, alguien susurra a escasos milímetros del micrófono. El asesino estaba allí, sosteniendo el teléfono mientras Elena agonizaba. El software de procesamiento digital de señales logra aislar el fonema. No es una palabra completa, sino una firma acústica. La frecuencia del miedo no es una metáfora. Es un patrón de ondas delta que el cerebro emite bajo un estrés extremo, pero mezclado con el tono vocal del agresor. El espectrograma muestra una deformación específica en la onda, un siseo provocado por una prótesis dental o una malformación en el paladar. Este detalle técnico, invisible para el ojo humano, pero nítido para el algoritmo, reduce el círculo de sospechosos a una sola persona en el entorno de la víctima. Alguien con esa característica física exacta. La policía científica coteja la frecuencia del susurro con las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio que captaron voces en los días previos. El patrón coincide, el cálculo es exacto. La identidad del responsable se materializa no por una confesión, sino por la física del sonido. El rastro digital es implacable. Los datos no olvidan. En la oscuridad de la sala de evidencias, la pantalla sigue mostrando esa última onda de sonido. Una línea quebrada que se detiene justo antes del silencio absoluto. El caso está cerrado. La ciencia ha hablado donde los testigos callaron. El nombre que emerge de la base de datos de contratistas del edificio es Julián Varga, un técnico de mantenimiento de sistemas de seguridad de 42 años. Los registros médicos de la mutua laboral confirman la sospecha del laboratorio. Vargas se sometió a una cirugía reconstructiva de paladar hace 6 años tras un accidente industrial. El siseo detectado en el espectrograma no era una interferencia, era su anatomía.
La orden de registro se ejecuta a las 5:15 de la mañana. La policía científica no busca manchas de sangre. Saben que el agresor fue meticuloso hasta la obsesión. Buscan la fuente del zumbido. En el sótano de la vivienda de Varga, los agentes hallan un taller de electrónica improvisado. Sobre el banco de trabajo, un transformador de corriente de alta tensión, antiguo y defectuoso, emite un sonido casi imperceptible para el oído humano. Al medirlo con un tacómetro digital, la cifra es exacta: 52 hercios. El mismo rastro eléctrico que contaminó la llamada de auxilio de Elena. Varga es conducido a la sala de interrogatorios. Su actitud es de una calma glacial. No hay nerviosismo, no hay tics. Es un hombre que comprende cómo funcionan los sistemas y cree que, al no haber dejado ADN ni huellas, el sistema no tiene nada contra él. Sin embargo, la fiscalía presenta una prueba poco convencional, pero demoledora. Se solicita una prueba de voz bajo condiciones controladas. Se le pide a Varga que recite una serie de frases técnicas, manteniendo la misma distancia del micrófono que la que tuvo el agresor con el teléfono de Elena. En el laboratorio de acústica forense, los peritos realizan una superposición de ondas. No se limitan a comparar el timbre. Analizan la envolvente de amplitud y los formantes de las vocales. El resultado es una coincidencia del 98,4. La malformación en su paladar genera una turbulencia de aire específica al pronunciar las fricativas. Una huella sonora tan individual como una retina. Mientras los detectives presionan a Varga con los datos técnicos, surge una nueva línea de investigación en los dispositivos electrónicos incautados en su domicilio. No hay fotos de la víctima. No hay correos electrónicos. Lo que encuentran es mucho más inquietante. Grabaciones de audio, horas de sonido ambiente captadas mediante micrófonos de contacto colocados en las tuberías de ventilación del edificio de Elena. Varga no la observaba, la escuchaba. La investigación descubre que el técnico había desarrollado una fijación con los patrones acústicos de la vida cotidiana de la analista. Sabía a qué hora se despertaba por el sonido del flujo de agua en las cañerías y cuándo se disponía a dormir por el clic específico de su lámpara de noche. El asesinato no fue un arrebato, sino la conclusión de un experimento de vigilancia sónica que duró meses, pero aún falta una pieza en el rompecabezas. Si el escenario estaba gélido y sin rastros biológicos, ¿cómo logró Varga neutralizar a una mujer joven y sana sin que ella pudiera defenderse o gritar antes de que el teléfono captara su agonía? La respuesta no está en lo que el asesino llevó al apartamento, sino en lo que ya estaba allí. Los peritos de la unidad de ingeniería forense regresan al apartamento de Elena. Esta vez no buscan huellas dactilares bajo luz ultravioleta, sino que desmontan, pieza a pieza, el sistema de climatización y la caldera de gas estanca situada en la pequeña galería de la cocina. Es allí donde encuentran la anomalía. Al inspeccionar el conducto de evacuación de gases, los técnicos descubren una obstrucción mecánica controlada, un obturador motorizado, un dispositivo pequeño y silencioso que no pertenece al modelo original de la caldera. El análisis de los componentes electrónicos del aparato revela que el dispositivo podía activarse de forma remota o mediante un temporizador. Varga, aprovechando una revisión rutinaria del edificio meses atrás, había modificado el sistema para que, en un momento preciso, el monóxido de carbono no fuera expulsado al exterior, sino que se filtrara lentamente hacia el retorno del aire acondicionado. El monóxido de carbono es conocido en la criminología como el asesino silencioso. Es inodoro, incoloro y no irritante. La víctima no nota que se está asfixiando. Simplemente experimenta una somnolencia profunda, mareos y una pérdida progresiva del control motor. Esto explica la falta de señales de lucha. Elena no fue reducida por la fuerza física, fue sedada por el aire que respiraba en su propio hogar.
Cuando Varga entró en el apartamento usando una llave maestra obtenida por su posición técnica, Elena estaba en un estado de estupor hipóxico, incapaz de coordinar una defensa o de gritar con la potencia necesaria para alertar a los vecinos. Sin embargo, el plan de Varga contenía un error de cálculo termodinámico. Al entrar en el apartamento y abrir la puerta, el flujo de oxígeno fresco reactivó parcialmente el sistema nervioso de Elena. En un último espasmo de supervivencia, ella logró alcanzar su teléfono y marcar el número de emergencias. En la sala de interrogatorios, la fiscalía le muestra a Varga las fotografías del obturador motorizado hallado en la caldera. El sospechoso permanece inmóvil, pero los investigadores notan un cambio sutil. Por primera vez, el siseo en su respiración se acelera. Usted no quería matarla de inmediato, dice el inspector jefe, apoyándose en la mesa. Usted quería prolongar el estado de vulnerabilidad. Quería observar cómo el sonido de su respiración cambiaba a medida que el gas invadía sus pulmones. La respuesta de Varga es una pregunta que hiela la sangre de los presentes, no por su contenido, sino por el tono clínico con el que la formula. ¿Han analizado ya la frecuencia del ventilador de la caldera bajo carga?, pregunta Varga, con una voz que el espectrograma identificaría sin error. Si lo hacen, verán que el diseño es perfecto. El zumbido del motor anulaba la frecuencia de los espasmos laríngeos. No debería haberse oído nada. Esta confesión implícita sobre el diseño del escenario criminal da un vuelco a la investigación. La policía comprende que Elena no era un objetivo aislado. Al revisar los registros de mantenimiento de Varga en otros 14 edificios de la ciudad, surge un patrón aterrador. Varga no solo instalaba sistemas de climatización, estaba afinando las viviendas de otras personas. Los agentes se desplazan de urgencia a 3 direcciones distintas donde Varga había realizado intervenciones técnicas en la última semana. En una de ellas, en el barrio de Gracia, una mujer vive sola en un ático. Al llegar, la policía no derriba la puerta, llaman a los bomberos. La medición de gas en el rellano ya es crítica. Mientras tanto, en la mesa de evidencias, los analistas digitales logran desbloquear un archivo encriptado en el ordenador de Varga. No es una grabación de audio, es un mapa de calor. Un mapeo acústico tridimensional del edificio de Elena, donde cada vibración, cada paso y cada caída de un objeto está catalogada con una precisión matemática. Pero hay algo más, una carpeta titulada Resonancia Simpática. Dentro, encuentran una serie de coordenadas GPS y frecuencias específicas vinculadas a infraestructuras públicas. Varga no solo estaba interesado en los sonidos domésticos, estaba estudiando cómo ciertas frecuencias de baja frecuencia, emitidas por la maquinaria urbana, podían afectar el comportamiento humano y la integridad estructural de los espacios privados. La investigación se adentra ahora en un terreno desconocido. ¿Cuántas de las muertes clasificadas como accidentes domésticos por inhalación de gas en los últimos 2 años llevan en realidad la firma acústica de Varga? El rastro de 52 hercios comienza a aparecer en informes de archivos policiales que nadie había relacionado hasta hoy. La cifra 52 hercios se convierte en el eje de la investigación. En la red eléctrica europea, la frecuencia estándar es de 50 hercios exactos. Cualquier desviación, por mínima que sea, suele ser corregida por los sistemas de compensación de la red. Sin embargo, los peritos acústicos de la policía judicial descubren que Varga no buscaba la armonía, sino la interferencia. Ese desfase de 0,2 hercios generaba lo que en física se denomina un batimiento, una pulsación rítmica casi imperceptible para el oído humano, pero capaz de inducir estados de ansiedad, náuseas y, lo más crucial, de enmascarar otros sonidos mecánicos. Mientras las unidades de emergencia ventilan el ático de Gracia, los técnicos del grupo de delitos tecnológicos encuentran el primer vínculo físico.
Tras la rejilla de ventilación del baño de la víctima, no hay un simple extractor. Varga había instalado un resonador de Helmholtz modificado, un dispositivo diseñado para amplificar frecuencias específicas. Al activarse la caldera, el aire forzado pasaba por este dispositivo, convirtiendo el conducto de ventilación en un órgano gigante que vibraba a la frecuencia exacta necesaria para anular el sonido de la válvula de escape de gas. El equipo forense revisa ahora el caso de un jubilado en el barrio de Sants, fallecido hace 8 meses. La causa oficial: accidente doméstico por mala combustión. Al recuperar las grabaciones de una cámara de seguridad de un comercio cercano, los analistas no buscan imágenes, sino audio. Al filtrar el ruido de fondo del tráfico, aparece el siseo constante de 52 hercios, emanando de la estructura del edificio. En la sala de interrogatorios, el inspector jefe despliega sobre la mesa el mapa de calor hallado en el ordenador. No solo elegía a las víctimas por su vulnerabilidad, señala el inspector, señalando un punto rojo sobre una estación de bombeo de agua cercana al domicilio de Elena. Usted buscaba puntos de resonancia en la infraestructura urbana. Utilizaba las vibraciones de la ciudad como un amplificador natural para sus dispositivos. Varga levanta la vista por primera vez. Hay un destello de orgullo técnico en sus ojos. Una chispa que despoja al sospechoso de cualquier rastro de humanidad. La mayoría de la gente cree que el silencio es la ausencia de sonido, responde Varga con una calma que inquieta a los transcriptores. Pero el silencio absoluto no existe en una ciudad. Solo existe la cancelación de fase. Si consigues que 2 ondas se encuentren en el ángulo correcto, ¿puedes hacer que un grito desaparezca en el aire? Eso no es asesinato, inspector. Es ingeniería acústica aplicada. La confesión, aunque técnica, permite a la Fiscalía solicitar el registro inmediato de la sede de la empresa de mantenimiento donde Varga trabajaba. Allí, en un almacén secundario que el sospechoso utilizaba como taller privado, la policía encuentra algo que escala la investigación a una dimensión institucional: una serie de contratos de subcontratación para el mantenimiento de los sistemas de ventilación del metro de la ciudad. El pánico se extiende entre el equipo de investigación al abrir la carpeta Resonancia Simpática. Las coordenadas GPS no apuntan solo a domicilios particulares. Hay 3 marcadores situados en túneles de gran afluencia, en puntos donde la estructura del metro coincide con los cimientos de edificios antiguos. Los analistas de la policía científica cruzan estos datos con los informes de sismicidad urbana de los últimos 6 meses. Descubren que en esos puntos exactos se han registrado microvibraciones anómalas que los técnicos municipales habían atribuido al paso de trenes pesados. Sin embargo, el patrón de 52 hercios vuelve a emerger en los sismógrafos. Varga no solo estaba afinando viviendas, estaba experimentando con la fatiga de materiales a gran escala, utilizando la resonancia para debilitar estructuralmente puntos críticos de la arquitectura pública. A las 3:00 de la mañana, el juez de guardia autoriza el despliegue de los equipos de desactivación de explosivos y especialistas en estructuras en las líneas de metro señaladas. No buscan bombas convencionales. Buscan motores, ventiladores y resonadores ocultos en los respiraderos que, según los cálculos de Varga, están a solo unas semanas de alcanzar la frecuencia de rotura. La oscuridad de los túneles de la línea 4 a esas horas de la madrugada no es absoluta. Está segmentada por los destellos de las linternas de alta intensidad del equipo táctico y los técnicos de ingeniería estructural. El ambiente es gélido, cargado de un olor metálico a ozono y grasa vieja. Mientras la ciudad duerme sobre sus cabezas, ajena al riesgo, los especialistas del TEDx no buscan cables rojos o detonadores químicos. Su objetivo es mucho más sutil y, por lo tanto, más difícil de detectar. Buscan desequilibrios mecánicos. A las 4:12 a.m.,
En el respiradero número 12, situado exactamente bajo los cimientos de un edificio de viviendas de 1920 en la calle Almagro, el equipo de inspección acústica se detiene. El vibrómetro láser, un dispositivo capaz de medir oscilaciones a nivel micrométrico, comienza a parpadear en rojo. La lectura es constante, 52 hercios. Lo que encuentran tras una rejilla de ventilación secundaria no es una bomba, es un motor de extracción industrial aparentemente estándar, pero que ha sido sometido a una modificación quirúrgica. Varga no ha añadido piezas extrañas, ha eliminado material. Ha limado los álabes del ventilador con una precisión de joyero para crear un desequilibrio de masas. Al girar a su velocidad operativa, el motor no solo extrae aire, sino que genera una vibración parásita que se transmite directamente a los pernos de anclaje, los cuales han sido sustituidos por pernos de acero de alta resistencia que actúan como puentes acústicos hacia la estructura de hormigón del túnel. En la central de datos, los ingenieros civiles palidecen al analizar los planos de carga. El punto elegido por Varga es un nodo de transferencia. La vibración de 52 hercios no es aleatoria, coincide con la frecuencia de resonancia natural de las vigas de refuerzo del edificio superior. Es el fenómeno físico de la resonancia simpática, una fuerza pequeña, aplicada de forma rítmica y constante, que se acumula hasta que el material, incapaz de disipar la energía, comienza a desarrollar microfisuras internas. Mientras tanto, en el almacén de Varga, la policía científica descubre una segunda prueba documental demoledora. Entre manuales de sismología y resistencia de materiales, hallan una serie de fotografías tomadas con cámaras de alta velocidad. No son fotos de personas, son fotos de grietas. Varga había instalado sensores de deformación inalámbricos en los sótanos de los edificios afectados, camuflados como simples cajas de conexiones eléctricas. Monitorizaba en tiempo real y desde su ordenador portátil el avance de la fatiga del hormigón. Estaba observando cómo los edificios morían lentamente, registrando el sonido del material al quebrarse, un sonido imperceptible para el oído humano, pero que él procesaba como una partitura. El interrogatorio de Varga continúa bajo una luz fría. El inspector jefe le pone delante las fotos de los anclajes modificados en el metro. Esto no es solo ingeniería, Varga, dice el inspector, bajando la voz. Es un cronómetro. ¿Cuánto tiempo le quedaba a la estructura de la calle Almagro antes del colapso? Varga ladea la cabeza, como si estuviera escuchando algo que nadie más puede oír. Su respuesta, recogida en las actas judiciales, hiela la sangre de los presentes. El hormigón tiene una voz muy particular cuando está bajo tensión. Se vuelve agudo, casi metálico. El edificio de Almagro ya había empezado a cantar. Le quedaban como mucho 3 ciclos de hora punta. El paso de los trenes de las 8 de la mañana habría sido el director de orquesta final. La investigación da un giro crítico cuando los analistas de sistemas logran desbloquear un archivo encriptado en el servidor privado de Varga titulado Armónicos de segundo orden. En él no hay 3 marcadores, sino 12, y el último no apunta a un túnel de metro, sino a la base de uno de los pilares de carga del viaducto principal que conecta el centro financiero con la periferia. Un punto por el que pasan más de 80.000 vehículos al día. La orden de desalojo preventivo y cierre de infraestructuras es inminente, pero el equipo técnico se enfrenta a un problema sin precedentes. No pueden simplemente apagar los motores. La detención brusca de la vibración en una estructura ya debilitada y en estado de tensión crítica podría provocar el colapso que intentan evitar. Tienen que desafinar la ciudad sin que el silencio sea el golpe de gracia. El tiempo se acaba para todos, pero las historias permanecen. Suscríbete antes de que el reloj marque tu hora. Memento mori.